el ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar una producción de Seminario Chiso, Ministerio Conéctate a Jesús, conectados a Jesús por la Biblia. Capítulo 12. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. Pero las cosas que hubieres consagrado y tus votos, las tomarás y vendrás con ellas al lugar que Jehová hubiere escogido. Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Jehová tu Dios. Y la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.
Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Deuteronomio capítulo número 12 nos invita a manifestar agradecimiento por las bendiciones que Dios nos ha brindado. Versículo 7. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. Este capítulo detalla algunos deberes que los israelitas debían cumplir cuando se posesionaran en la tierra prometida. Debían destruir todos los templos donde se adoraban a los dioses paganos, derribar los altares, quebrar todas las imágenes, rocas, árboles, troncos y esculturas que simbolizaran a sus dioses, asistir con toda la familia a las 3 fiestas sagradas, el día de la Pascua, Pentecostés y fiesta de los tabernáculos, para alegrarse delante de Jehová, para alegrarse y manifestar gratitud, comer con todos los miembros e incluso con los pobres, viudas y huérfanos. Moisés vuelve a reiterar por mandato divino que ningún miembro del pueblo escogido de Dios podía comer sangre de ningún animal. Para erradicar la idea pagana que los dioses solo tenían influencia local y no nacional, Dios les ordena que todos los diezmos y ofrendas debían llevarlos al lugar donde se establecería el santuario. Si en caso la distancia era de muchos kilómetros, se debían vender los animales y comprar en el lugar donde estaría el santuario. Lamentablemente, los mercaderes aumentaban el precio de los animales para el sacrificio, por la que muchos adoradores se frustraban porque no podían comprar los animales que necesitaban. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 37. Los seguidores de Cristo han de ser más que una luz entre los hombres. Las bendiciones de Dios se otorgan por medio de instrumentos humanos. Cristo mismo vino a la tierra como Hijo del Hombre. La humanidad, unida con la naturaleza divina, debe relacionarse con la humanidad. La Iglesia de Cristo, cada individuo que sea discípulo del Maestro, es un conducto designado por el cielo para que Dios sea revelado a los hombres. Los ángeles de gloria están listos para comunicar por vuestro intermedio la luz y el poder del cielo a las almas que perecen. ¿Dejará el agente humano de cumplir la obra que le es asignada? En la medida de su negligencia, priva al mundo de la prometida influencia del Espíritu Santo. Oremos, Padre nuestro, expresamos gratitud y alabanza por todas las bendiciones que recibimos de tu trono. Eres bueno y misericordioso, que podamos compartir tus bendiciones con otros. Por Jesús. Amén. Te invito a leer el día de mañana Deuteronomio capítulo número 13. Hemos presentado su programa Creed en los Profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unabeca.ac.cr. Creed en los Profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra.
La historia de la redención. Capítulo 34. Leales a Dios en medio de la persecución. Los apóstoles continuaron con gran poder su obra de misericordia, de sanar a los afligidos y proclamar al Salvador crucificado y resucitado. Muchos se añadían continuamente a la iglesia por medio del bautismo, pero nadie se atrevía a hacerlo si no estaba unido de corazón y mente con los creyentes en Cristo. Multitudes acudieron a Jerusalén para traer a los enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus inmundos. Muchos dolientes estaban depositados en las calles por donde Pedro y Juan pasaban, para que sus sombras cayeran sobre ellos y los sanaran. El poder del resucitado Salvador ciertamente había descendido sobre los apóstoles, y éstos llevaban a cabo señales y milagros que diariamente aumentaban el número de creyentes. Estas cosas llenaban de gran perplejidad a los sacerdotes y gobernantes, especialmente a los saduceos. Se dieron cuenta de que si se permitía que los apóstoles predicaran a un Salvador resucitado e hicieran milagros en su nombre, pronto todos rechazarían su doctrina de que no hay resurrección y su secta pronto se extinguiría. Los fariseos percibían que la tendencia de su predicación pronto socavaría las ceremonias judaicas y quitaría todo significado a los sacrificios. Sus primeros esfuerzos para suprimir a estos predicadores habían sido vanos, pero ahora estaban decididos a terminar con ese entusiasmo. Librado por un ángel. De acuerdo con esto, los apóstoles fueron arrestados y puestos en prisión, y se convocó al Sanedrín para que tratara su caso. Una gran cantidad de eruditos, además de los miembros regulares del concilio, fueron convocados también, y deliberaron juntos en cuanto a lo que se podía hacer con estos perturbadores de la paz. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cuando los apóstoles aparecieron entre los hermanos y les contaron cómo los había conducido el ángel directamente entre los soldados que guardaban la prisión y les habían dado orden de reasumir la tarea que había sido interrumpida por los sacerdotes y gobernantes, aquellos se llenaron de gozo y asombro. Los sacerdotes y gobernantes reunidos en concilio decidieron acusarlos de insurrección y de asesinar a Ananías y Zafira, y de conspirar para privar a los sacerdotes de su autoridad y darles muerte. Confiaban en que la muchedumbre se sentiría entusiasmada para tomar el asunto en sus manos y tratar a los apóstoles como habían tratado a Jesús. Eran conscientes de que muchos de los que no habían aceptado la doctrina de Cristo estaban cansados con el gobierno arbitrario de las autoridades judías y ansiosos de que se produjera algún cambio definido. Si estas personas llegaban a interesarse en las creencias de los apóstoles y las aceptaban y reconocían a Jesús como Mesías, temían que la ira de todo el pueblo se suscitara contra los sacerdotes y los hicieran responsables del asesinato de Cristo. Decidieron tomar medidas enérgicas para impedirlo. Finalmente, mandaron comparecer ante ellos a los supuestos prisioneros. Grande fue su asombro cuando recibieron el informe de que las puertas de la prisión estaban firmemente cerradas, que los guardias estaban en su sitio, pero que a los prisioneros no se los podía encontrar por ninguna parte. Pronto llegó el informe: «He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo». Aunque los apóstoles fueron milagrosamente librados de la prisión, no se los eximió del juicio y el castigo. Cristo había dicho cuando estaba entre ellos: «Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios». Dios les había dado una muestra de su cuidado y una seguridad de su presencia al enviarles al ángel. Ahora les tocaba sufrir por causa de Cristo, a quien predicaban.
La gente estaba tan impresionada por lo que había visto y oído que los sacerdotes realmente sabían que era imposible ponerlos en contra de los apóstoles. El segundo juicio. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En ese momento no estaban tan dispuestos a llevar la culpa de asesinar a Jesús, como cuando se unieron a la turba degradada para gritar: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pedro, con los otros apóstoles, asumió la misma estrategia defensiva que en su juicio anterior. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Un ángel enviado por Dios los libró de la prisión y les mandó enseñar en el templo. Al seguir sus indicaciones, estaban obedeciendo el mandato divino y debían continuar haciéndolo, no importaba cuánto les costara. Pedro continuó: «El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A éste Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». El espíritu de la inspiración descendió sobre los apóstoles, y los acusados se convirtieron en acusadores y cargaron el asesinato de Cristo sobre los sacerdotes y gobernantes que componían el concilio. Los judíos se enfurecieron tanto que decidieron tomar la ley en sus manos, sin continuar el juicio y sin tener la autorización de los funcionarios romanos para dar muerte a sus prisioneros. Culpables ya de la sangre de Cristo, estaban ansiosos ahora de manchar sus manos con la sangre de los apóstoles. Pero había entre ellos un hombre erudito y de elevada posición, cuya clara inteligencia previó las terribles consecuencias de un paso tan violento. Dios suscitó a un hombre del mismo concilio para detener la violencia de los sacerdotes y gobernantes. Gamaliel, docto fariseo, hombre de gran reputación, era extremadamente cauto, y después de hablar en favor de los prisioneros, pidió que los retiraran de la sala. Entonces dijo cuidadosamente y con mucha calma: «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Lo menos que podían hacer los sacerdotes era verificar cuán razonable era esta opinión. Se vieron obligados a estar de acuerdo con él, y muy a su pesar dejaron libres a los prisioneros. Después de azotarlos con varas y de encomendarles una y otra vez que no predicaran más en el nombre de Jesús, o pagarían con sus vidas la culpa de su osadía. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bien podían los perseguidores de los apóstoles sentirse perturbados cuando se dieron cuenta de su incapacidad para aplastar a estos testigos de Cristo,
que tenían fe y valor suficiente para convertir la vergüenza en gloria y el dolor en alegría por causa de su Maestro, que había sufrido humillación y agonía antes que ellos. De modo pues que los valientes discípulos continuaron enseñando en público y secretamente también en las casas por pedido de sus habitantes que no se atrevían a confesar abiertamente su fe por temor de los judíos. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. Cada día tenemos la maravillosa oportunidad de acercarnos más y más a Dios a través de reflexiones como estas: ser semejantes a Jesús. Para hoy, 27 de junio, representar a Cristo en cada circunstancia. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vivan para algo, además del yo. Si sus motivos son puros y abnegados, si siempre están buscando el trabajo que alguien debe hacer, si siempre están atentos para mostrar atenciones bondadosas y actos de cortesía, inconscientemente están edificando su propio monumento. En la vida de hogar, en la iglesia y en el mundo, están representando a Cristo en carácter. Esta es la obra que Dios nos invita a todos a realizar. Que sus aspiraciones y motivos sean puros. En cada transacción comercial sean estrictamente honrados. Aunque se sientan tentados, no engañen ni mientan en lo más mínimo. A veces un impulso natural puede tentar a alejarse del camino recto de la honradez, pero no varíen ni en el grosor de un cabello. Si en algún asunto han hecho una declaración acerca de lo que harán y después descubren que han favorecido a otro contra sus propios intereses, no se alejen ni un milímetro del principio. Cumplan su convenio. Al tratar de cambiar sus planes, demostrarán que no son dignos de confianza. Y si se desdicen en las pequeñas transacciones, también lo harán en las de mayor cuantía. En tales circunstancias, algunos se sienten tentados a engañar diciendo: no me comprendieron. Han hecho decir a mis palabras más de lo que yo quería. La verdad es que en realidad querían decir lo que dijeron, pero, perdido el buen impulso, quisieron anular su convenio para que no les resultara perjudicial. El Señor quiere que hagamos justicia, que amemos la misericordia, la verdad y la rectitud. Los hombres y las mujeres están destituidos de las virtudes de carácter requeridas para edificar la iglesia. No son capaces de trazar métodos y planes de un carácter saludable y sólido. Son deficientes en las mismas calificaciones que son esenciales para la prosperidad de la iglesia. Es esta clase de educación la que necesita cambiarse por una educación que sea firme y sensible, en armonía con los principios de la Biblia. Manuscritos 343 y 344. Conducción del Niño, página 142. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com.